vamos a comenzar. Gracias por la atención. Eh, es un placer estar aquí en Granada. Esta fue una de las primeras obras que hicimos en la empresa, fue aquí, en la estación, la Casa Roja del Zaidín. Entonces, ahora os voy a explicar en qué consistió. Para que sepáis de dónde venimos, pasa- eh, os voy a decir el grupo. ¿No va o qué? No, Empezamos bien. no, ya va, creo que puede ser aquí. No sé. Ahora, nosotros pertenecemos, la empresa se llama SP, una empresa suiza que se formó en el año 95, pero pertenecemos a un grupo muy grande que se llama Simpson, que nos compró en el año 2011. Bueno, nos compró en el año 2011 y consideró que en Europa que permaneciera la marca SP en vez de absorberla. Simpson es un sector diferente, es uno de los grandes, probablemente es el mayor empresa de conexiones de madera. Ellos, claro, se dedican al mercado americano. En el mercado americano la mayoría de edificaciones están hechas de estructuras de madera y dentro de la estructura de madera las conexiones es un punto crítico. Entonces ellos son expertos bueno, ellos y nosotros somos expertos en conexiones de madera. Entonces querían una empresa en Europa, expandirse a Europa, dedicada al mundo del hormigón, porque SP no solo se dedica a carreteras, sino también tenemos división de estructuras, de reparaciones de estructuras, tanto residenciales como obra civil de hormigón, ¿no? Eh, bueno, es una empresa donde estamos a nivel mundial en la mayoría de países y S&P se basa exclusivamente en Europa, ¿vale? Mm, La línea de negocio de la que vamos, bueno, de la que va a hablar Humberto y nosotros, en S&P nos dedicamos a reforzar estructuras. Claro, reforzar estructuras, la carretera es una estructura, pero también los puentes, todo tipo de estructuras, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, con materiales compuestos. En el año 95, cuando se empezó la empresa, era una novedad. Los materiales como el carbono, el vidrio, sobre todo el carbono, ¿no? Sobre todo el carbono como refuerzo de estructuras era un material que llevaba poco tiempo en el mercado. En los años 80 desde Japón, pues empezaron las primeras obras, ¿no? Entonces, bueno, el mundo de los sistemas FRP que veis ahí en el centro, ese es el mercado donde más nos dirigimos. Nosotros en España llevamos desde el año 2017, pero previamente a estar en España hemos sido fabricantes de otras marcas muy consolidadas. Pero queríamos, bueno, entrar en el mercado y exponer nuestra tecnología, ¿no? Somos uno de los grandes players, ¿verdad? De los principales empresas suministradoras de materiales para refuerzos de estructuras. Yo estoy habituado, yo soy ingeniero de caminos, bueno, como Humberto, y me dedico muchísimo a calcular, a apoyar a la ingeniería en cálculos. Es una de mis labores. Probablemente cada semana me lleguen 3 o 4 proyectos, tanto grandes como pequeños, tanto casitas pequeñas, oye, que si hay un deterioro del forjado, puentes enormes. Ahora estamos reforzando la estación de San Martín en Madrid, donde con más de 30 kilómetros de fibra de carbono nos han llamado para Atocha, estamos trabajando en Atocha, muchos estadios de fútbol lo hemos reforzado. Entonces, bueno, queríamos dar un campo más técnico de estos materiales que se conocían poco. Yo llevo desde el año 2015, 2016 en la empresa. Pertenecía antes de que estuviera en España, la implanté en España y me di cuenta que el conocimiento no era muy avanzado de este tipo de materiales. Tenemos unos software de cálculo bastante también potentes, entonces nuestra labor no solo es vender el material, sino decidir dónde se aplica, en las mejores condiciones y si se puede aplicar o no, ¿no? Entonces yo me he dedicado mucho tiempo, no tanto a carreteras, que es la primera diapositiva que es todo lo que vamos a hablar hoy, sino a diferentes estructuras, bueno, sobre todo hormigón armado, a reforzar hormigón armado, ¿no? Un poco para que entendáis el campo. Y es una empresa donde somos especialistas, no somos generalistas, no vendemos muchos productos, sino vendemos un campo que es específicamente refuerzos de estructuras con materiales compuestos, si hubiera que nombrarlo. Y en este tipo de estructuras, pues lo que damos es un asesoramiento bastante grande, no solo la venta del material, ¿no? Ya digo, contamos con software potentes en esta parte y luego en carreteras ahora veremos. En el tema de carreteras en España, bueno, la compañía empezó en el año 2017. Carreteras desde el principio es nuestro principal mercado a nivel europeo, ¿vale? O sea, en Europa, mallas de carreteras, hay países donde están muy contratados, donde la tienen muy contrastada esta tecnología.
Polonia es el mayor mercado que tenemos. Polonia probablemente se aplique más de 3,5 millones de metros cuadrados al año, probablemente por los cambios de temperatura. Hay mucho problema de temperaturas. Entonces es una solución que se aplica en todos lados. En Portugal mismo, digamos, desde el año 2005, y también aplicamos y vendemos muchísimas mallas para carreteras. Como he dicho, nosotros en el año 2017 nos instalamos y yo empecé a tener contacto con la Asociación de la Asociación Técnica de Carreteras allá en el año 2018-2019. Y justo había empezado un grupo de trabajo que se llamaba, dentro de la Asociación de Carreteras, hay un grupo de trabajo, el GT5, que es en geotextiles, experto en geotextiles. Y bueno, desde el año 2018 se empezó, hubo una idea de decir, oye, ¿por qué no se saca un primer manual? Porque no hay mucho conocimiento en España de lo que es el uso de geotextiles en carreteras, y se empezó a hablar de la idea. Y justo este año, hace unos meses, Humberto lleva unos meses en la empresa, y justo en diciembre, en enero, perdona, fue la presentación de la guía, ¿no? Esto es un avance. La Asociación de la Carretera se ha apostado y por lo menos ya está la primera guía de uso de geosintéticos en firmes de la rehabilitación, que fue expuesta en el pasado enero. Estuvo Humberto, que es ahora el responsable de la empresa en la parte de asfaltos, presentándola. Igual es un avance, ya digo, porque bueno, están todos los tipos de geosíntesis que existen, y dio la oportunidad de, bueno, de compartir experiencias también de esta tecnología, que es una tecnología que en España yo sinceramente la veo a partir de los últimos años con muchas más ganas que antes. Antes, tanto por parte del prescriptor como de la constructora, tanto el prescriptor porque no conocía la tecnología y no sabía diferenciar, oye, ¿cuál es la diferencia entre un poliéster, entre un vidrio, un carbono, un basalto? O sea, ¿qué es mejor, uno u otro? Depende de la situación, ¿no? Entonces es importante saber distinguir cuál es mejor, y eso creo que se carece un poco de conocimientos, y por parte de la constructora, que siempre que te escuchan hablar de mallas, vamos, es un horror. Y además salía una, una administración en la Comunidad Valenciana donde decía, uff, en el año 99 lo prescribimos, qué desastre. Claro, antiguamente las mallas no había mucho conocimiento, se fabricaba una malla, ibas a obra, y lo principal de aquí es no solo que sea efectiva, sino poder aplicarla. O sea, como llegues y tengas el mejor producto del mercado, pero llegue la empresa de asfaltos y se empiece a meter en la rueda, o sea insufrible, que es lo que muchas veces pasa, pues es inviable, ¿no? Entonces, yo en los últimos años pues se notaba esa carencia de decir, oye, joder, cuando hablas con una constructora te le da pánico. Y dices, vamos a intentar cambiar esa mentalidad, no solo nosotros, sino las demás marcas que fabricamos geotextiles, geocompuestos, bueno, pues para evitar, ¿no?, que sea un quebradero de cabeza, que es lo que ha venido siendo muchos años. Entonces, ahora, bueno, vamos a basarnos en, Humberto va a explicar toda la tecnología de mallas, eh, que como he dicho, bueno, pues es importante conocerla tanto del vista técnico como de aplicación. Creo que son los dos pasos claves, técnico y aplicación. Y ahora él los comentará. Hola, y bueno, yo soy venezolano y bueno, la intención de esta presentación es darles a conocer un material que realmente nos puede ayudar mucho al progreso de tener pavimentos que duren más tiempo y que tengan mejor economía y mejor sostenibilidad. Ha habido un crecimiento económico que hace que el tráfico aumente, sobre todo en la área de Andalucía. Ha venido mucha carga de camiones. El camión sigue siendo el, el método de transporte por excelencia en todo el mundo, pero en España y en Andalucía, pues con muchísima fuerza. Los pavimentos son diseñados para un cierto tipo de carga, ¿no? Para un cierto número de repeticiones de carga, y están diseñados para fallar. Basado en eso, en esto que le estoy diciendo, la empresa S&P Reinforcement, ¿no? Reinforcement es refuerzo. Pues ha diseñado un material, una solución que permite pues incrementar la vida útil de los pavimentos y, y pues tener mejores resultados económicos. Ok, la tecnología es una malla termofusionable de unos materiales un poco distintos a los que conseguimos en otras partes.
Yéndonos un poco al fundamento de dónde sale, ¿no? La idea, ¿no? Las cargas de la rueda de un vehículo tienen unas eh, tracciones y compresiones y un momento de falla, ¿no? Cuando vemos el punto de falla por fatiga de las carreteras, viene siempre dado en el punto de mayor tracción, ¿no? Que es el punto de que esta tracción es la que se busca absorber. Por ahí empieza la falla de una fatiga de un pavimento. Como se viene aquí representado, como se ve representado en el ensayo de fatiga, ¿no? En esta foto me gusta ponerla porque se ve la forma de falla, ¿no? Cuando está la fotografía de arriba sin un refuerzo y la fotografía de abajo reforzada. Se ve el momento de falla, cómo falla por falta de adherencia. La malla está reforzada y la adherencia falla y sucede el fallo muchísimo después si no, de que si no está reforzada. Claro. Aquí, por poner una comparativa, que yo también soy muy experto en hormigón y en refuerzos, es un poco similar al hormigón. El hormigón armado es es perfecto, idóneo para resistir compresiones, pero no tracciones. Por eso tiene armadura de acero. El asfalto es similar, resiste muy bien las compresiones, pero no tanto las tracciones. Entonces, cuanto más espesor tenga un asfalto, menos tracciones le van a llegar abajo. Pero siempre al final, por fatiga va a romper y va a romper. ¿Por qué? Porque se va a fisurar en la parte donde están las mayores tracciones, que es en la parte inferior del firme asfáltico, antes de llegar a las capas móviles. Entonces, aquí están las compresiones y las tracciones. Luego, lo que consiste en todo este malla pues, es dotar de tracción, igual que el acero, ¿no? Al pavimento, ¿no? Sí. Es un concepto muy similar al hormigón armado. Creo que a cualquier refuerzo, así sea el refuerzo con materiales de fibra de carbono, ¿no? Utilizas dos materiales que pueden convivir simultáneamente. Uno te permite tracción, otro compresión. Al unirlos, adheridos de alguna forma, bien sea por resinas epóxicas en el caso de fibra de carbono, bien sea por las barras de acero que tienen una rugosidad y eso permite la adherencia, pues se transmite esa solicitud y entra en carga el material que va a recibir, que va a ser el refuerzo, ¿no? Porque esta es una gráfica que representa en el eje de las X la deformación de los distintos materiales y en el eje de las verticales los ciclos de carga para que en el ensayo de la fatiga, ¿no? Durante el ensayo de fatiga se va deformando hasta que llega un punto que ya la deformación es total, ¿no? Para ver los distintos materiales, cómo trabajan, cómo se compararon en este ensayo, ¿no? Y aquí, pues, definitivamente resulta que el carbono, pues, está en otra órbita, ¿no? El rojo, el de color rojo, es un material que se porta con una deformación mínima y la cantidad de cargas que recibe y puede soportar, pues, es otra cosa, ¿no? Por debajo vemos testigo sin refuerzo de color gris, luego los plásticos, que son los intermedios, y luego la fibra de vidrio, que es el color azul, se ve muy bien, y el carbono se comporta de una forma pues, fenomenal, ¿no? Distinta, ¿no? Otro comportamiento. Básicamente, lo que se ve aquí, lo que es fundamental en un pavimento es el módulo de elasticidad, tanto en carreteras como no, ¿por qué? Porque el módulo de elasticidad es lo que te relaciona la tensión de trabajo con la deformación. Si hablamos para refuerzo es fundamental, porque hay geotextiles que se utilizan no solo para reforzar, sino se utilizan para otro tipo de situaciones, ¿no? Pero si es para reforzar exclusivamente, la ventaja de tener un módulo elástico alto es que a la mínima deformación la fuerza de trabajo es muy elevada. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar a un poliéster, un polipropileno? Que para llegar a sus fuerzas máximas de trabajo tiene que deformarse mucho. Si es un material donde se tiene que deformar el 15%, pues imaginaros cómo estará el asfalto ya deformado, si lo quieres utilizar como refuerzo. Entonces, esa es la diferencia entre los diferentes tipos de materiales. ¿Por qué el carbono es bueno en estructuras de hormigón? Porque a la mínima deformación la fuerza de trabajo es muy elevada. Es como el acero. El carbono y el acero tienen módulos estéticos similares. Entonces, lo que permite es trabajar a la mínima deformación a fuerzas importantes. El vidrio se deforma hasta lo normal. Estamos hablando, el carbono llega hasta un 2% de deformación máximo, el vidrio alrededor de un 5%, entre un 4 y un 5%. Y luego ya vamos a los demás que son hasta el 15%. Claro, dices tú, joder, para trabajar
a una fuerza de 60 kilonewton. Si tú una fuerza de 60 kilonewton lo puedes hacer con una deformación del 4%, pues es perfecto. Pero si te tienes que ir para trabajar como el poliéster a 60 kilómetros a una deformación del 10%, está bien, pero el asfalto ya se ha fisurado, ¿no? Entonces es un concepto que no se tiene en cuenta muchas veces. Y decir, vale, pues hay muchas mallas de poliéster que se utilizan muy bien para absorber tensiones, para repartir tensiones, pero como refuerzo estructural tiene que quedar claro que para llegar, si se calcula y se quiere imprimir una fuerza de 60 kilonewtons, es complicado porque el asfalto estará totalmente fisurado, ¿no? Entonces, el concepto de modulasticidad es importante. Nosotros en S&P solo trabajamos con dos materiales porque nos parecen como estamos enfocados en el refuerzo, son los dos principales, que son el vidrio y el carbono. Son los dos únicos que tenemos porque son los que consideramos ideales para el refuerzo, ¿no? Básicamente por eso. Fuerzas de trabajo de formaciones pequeñas. Mira, los números, dar una para atrás. Para que os hagáis una idea, es lo que está hablando. Esto es el módulo elástico de los materiales. 240 el carbono, es un poquito superior al acero. El acero tiene 205, el vidrio tiene unos 75, poliéster y polipropileno, ¿no? Entonces, si tienes un material como el poliéster que se deforma a la misma velocidad que se deforma exactamente igual que el asfalto, hay asfaltos, módulos elásticos altos, pues poco va a hacer para reforzar. Tendrá otras funciones, que sí que hay más funciones, pero no como refuerzo. Ok, continúo yo. Este es más o menos el concepto del refuerzo del pavimento, de la distribución de cargas en él, ¿no? Como al reforzar el pavimento, pues la carga actúa de una forma distinta, no es tan puntual, sino que se distribuye, ¿no? La malla trabaja distribuyendo esa carga y la absorbe y se ve claramente en esta lámina, ¿no? Esto también es importante por los pavimentos de módulo elástico. Hay asfaltos de módulo elástico. ¿Qué diferencia hay entre módulo elástico y menos elástico? Cuanto más elástico, o sea, cuanto más módulo elástico tenga, más rígido es un pavimento y la distribución de cargas es mucho más homogénea, ¿no? Entonces, es un poco lo que hacen las mallas de alto módulo, intentar rigidizar el pavimento, volver a hacer un pavimento más rígido. Y cuanto más rígido sea un pavimento, cuanto más rígido sea el asfalto, el reparto de cargas es más homogéneo, no se concentra tanto en un punto. Es un poco el principio, el principio que surge, se lleva en el refuerzo, ¿no? Ok, luego, ¿qué tipo de los pavimentos ya fallados, ¿no? ¿Qué podemos resolver? Podemos resolver deformaciones, tanto del pavimento en sí de la masa como del subsuelo, y fisuraciones, tanto de fatiga como de origen térmico, como de reflexiones de pavimento que tienen capas inferiores conjuntas de dilatación, bien sea de hormigón o de suelo cemento. Aquí en este dibujo se ven representadas dos fórmulas clásicas de hacer ese refuerzo. Una debajo de la capa de rodadura, que es lo clásico, fresar los 6 centímetros y colocar la malla de refuerzo y por encima la capa de rodamiento. O colocarlo entre la capa base y la capa intermedia, ¿no? Y en esta gráfica se ve cómo actúa en cada uno. Cuando se coloca entre capa base y capa intermedia, pues trabaja mucho mejor. Se han obtenido mejores resultados en ensayos, ¿no? En ensayos de fatiga. Se alarga la vida útil pues considerablemente. Podría ser, esto aplica para trabajos, para diseños de pavimento desde nuevos, donde se pudieran diseñar y colocar la malla de refuerzo entre capa base y capa intermedia. Claro, si nos vamos al anterior, un segundito ya para acá. Eh, las mallas tienen diferentes usos, ¿no? Si es uso puramente refuerzo, es uso como reflexión de fisuras, que creo que también es fundamental. Una vez que un pavimento esté fisurado, si no pones una malla protectora, en poco tiempo se va a fisurar también. Si es para reflexión de fisuras, da igual, no da igual. O sea, con que pongas 4 centímetros, la malla de 4 centímetros es suficiente porque cuando llegue a la malla la fisura, la va a absorber. Pero cuando de verdad hay un problema de capacidad portante,
nosotros hemos trabajado mucho en aeropuertos y donde hay problemas porque vienen aviones más grandes, tienes que ir a las zonas de tracciones. Como hemos visto antes, las tracciones son abajo. Entonces, cuanto más abajo vayas, más efectivo va a ser el refuerzo, ¿no? Eh, claro, vas bajando, las zonas de máximas tracciones están en este punto. Si tú coges y tienes falta de velocidad importante y te intentas aproximar lo más posible a ese punto, es cuando más efectivo va a ser el refuerzo, porque en ese punto es donde vamos a parar a darle la tracción, ¿no? Si es como puro refuerzo y por falta. Si es por temas de roderas, por otro tipo de soluciones, pues habría que ver la profundidad máxima. Y también lo que se cuenta, hay veces donde el factor económico es lo fundamental y dicen, oye, pues no, aunque sea un problema de fatiga, no nos podemos ir aquí abajo. Pero bueno, por lo menos intentar ir, no quedarnos arriba del todo, sino intentar ir a la zona de tracción, porque esto es como una sección donde las compresiones probablemente llegan hasta aquí y aquí empieza ya a traccionar. Aunque las tracciones sean máximas en este punto, pero por lo menos por la malla donde sea una zona de tracciones, ¿no? Entonces siempre se juega con, la colocación de la malla dependiendo del uso. Sí, ya digo, lo más común y donde más se utilizan las carreteras en ciudades es para reflexión de fisuras. Si es para reflexión de fisuras, con fresar 4 centímetros es más que suficiente y va a ser un material muy, muy bueno para eso. Vale. En esta malla es donde yo hablaba de la parte análoga entre reforzar un pavimento con hormigón armado o reforzarlo con estas mallas de fibra de carbono, ¿no? Donde al final la adherencia es la que va a hacer realmente que se transmita el- la tracción y, y bueno, ya Iván lo explicó, la parte de la adherencia que es básica, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, en un hormigón armado las barras fueran lisas, pues no habría adherencia, no se transmitiría la potencia que tienen las barras de acero a transmitir tracción al material en conjunto, ¿no? En este caso de las mallas, si quieren podemos abrirlas y quisiera enseñarles un poco el tema de la diferencia con otras mallas y de cómo está diseñada esta malla, ¿no? Y vale, esta es una malla que está. Un poco el plástico, ¿no? Sí, ya la tiene. Está embutida en betún por fuera, o revestida de betún. Luego tiene por encima una arenilla, la pueden tocar la arenilla. Esta arenilla, la función que tiene es que a la hora de trabajar, cuando se coloca, pueden pasar los camiones, rodar sin que se levante tanto, ¿no? La arenilla permite que la fricción de la rueda no afecte tanto la colocación de la malla. Luego tiene una cosa que es bien particular, esta malla no está tejida, sino que tú puedes moverla. Si la hacen así, No tiene nudo rígido. no tiene nudo, sino que la malla puede tomar la forma del trazado de las curvas. Además de tomar la forma del trazado de las curvas, se puede eh, tomar la forma de los agregados a los cuales se pega, ¿no? Lo que queda al final cuando se calienta y queda embutida entre las dos capas asfálticas, quedan los hilos, ¿no? Quedan los hilos, es lo que va a hacer la fuerza, y esos hilos se tuercen perfectamente y se adhieren, ¿no? Generan la adherencia entre las capas. Y ahí es cuando se puede transmitir la capacidad de la fibra. No sé si han visto otros tipos de geomallas, ¿no? Que son distintas, ¿no? Son rígidas. Sí, la de Wesker. Ya. Por supuesto, todas las. Huesca es una de las, Ya, también Camilo. de las grandes a nivel de Europa. O sea, Sí, pero lo que pasa es que son conceptos distintos de mallas. sí, Y es un poco lo que decía Humberto. Tú lo que necesitas es un material que adhiera. O sea, la adherencia es clave. Hemos hablado del hormigón armado. Las corrugas del acero está para eso. En carbón en construcción tienes una resina epoxi, que es lo que pega. Pues si tienes un material que no pega bien, no va a transmitir la carga. O sea, lo importante es que quede pegado para que la carga del asfalto se transmita a la malla, ¿no? Entonces, pero claro, tú tienes que generar una adherencia. Un material desnudo, tanto el vidrio como el carbono, como el polivinilo alcohol, como el poliéster, si no está tratado, no va a dar una adherencia. Entonces, lo general en el mercado, lo general, ya sea una malla de vidrio, una malla de polivinilo alcohol o una malla de poliéster,
una geomalla que se llama, es que tengo un elemento auxiliar para favorecer el pegado, la adherencia. Y ese elemento normalmente, prácticamente casi siempre, es un geotextil. Entonces, lo que hay en el mercado al 80-90% son geotextil, geomallas, pero que incorporan lo que se llama un geotextil, no tejido, un geotextil de bajo gramaje. No estamos hablando de los mismos gramajes que un geotextil que lo quieres para impermeabilizar, no, si son geotextiles de bajo gramaje. Entonces, ¿cómo se adhiere eso, a diferencia de este material? Eso se adhiere en que tienes que meter un riego de adherencia importante, de más de 1 kilo por metro cuadrado, 1,2 kg, 1,3 kg, porque lo que va a hacer ese riego es, el geotextil va a absorber ese riego, y eso es lo que te va a dar la adherencia, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber muchos problemas con altas temperaturas, ahí, y a fin de cuentas estás metiendo un material, que es un geotextil, que lo que te va a hacer es dar una discontinuidad. No va a ser una continuidad perfecta. ¿Por qué? Porque vas a tener un geotextil que la capa de asfalto de abajo y la de arriba no van a estar 100% unidas. Lo que nosotros, por ser expertos en refuerzo, consideramos que no podemos, que no es lo mejor, es efectivo, pero no es lo más efectivo si tienes un material entre medias. Entonces, por eso nosotros tenemos un sistema, además que lo aplicamos con máquina, por eso luego vamos a hablar de precios, eh, ya que por un lado está el precio material, que es más bajo del que comentas, pero por otro lado está la aplicación, que es donde de verdad tenemos también la ventaja. Esto se aplica con una máquina patentada que es muy rápido. Va quemando por la parte inferior y va compactando. Entonces lo que hace ya que se queda totalmente pegado. Este plástico se funde y la ventaja de esto es que al no ser los nudos rígidos también, una vez que echen la parte superior de asfalto, la capa superior, en los agregados, no solo va a ser el anclaje físico, sino mecánico, porque va a ser también un anclaje entre capas de asfalto, Sí, porque no así hay ningún material es que la te lo trabazón. permita. Entonces, ese es un poco el concepto que tenemos. Y para que entre totalmente todo el refuerzo en carga, ¿no? También con el betún. Es importante también cubierto el betún, porque si no tuviera betún no entraría en carga. Entonces, es un poco lo que jugamos todos los fabricantes, encontrar el material indicado. Vale, yo quiero hacer mallas de polivinilo de alcohol, de carbono, de vidrio, pero ahora tienes que tratarla para que la adherencia sea buena y sea lo más efectiva posible. Nosotros, por eso también ¿cómo se llama? El betún lo tenemos tanto interna como externamente. ¿Por qué? Para que esto entre en carga, intentar que entre en carga el 80, el 90 o casi el 100% de todas las fibras. Si esto no tuviera betún, si esto no tuviera betún, aunque lo consigas adherir, aunque digas, vale, voy a poner lo que sea, clavos y tal, luego el problema es que no entra en carga. ¿Por qué? Pues porque es un material que aunque lo consigas instalar, luego cuando tenga que entrar en tracción, como no hay un material como el betún que tenga capacidad para transmitir cargas, no va a entrar prácticamente en cargas. Es algo que está ahí. Entonces, es un poco los dos conceptos que se quieren, adherencias y que entre en carga. Luego, como digo, nosotros somos expertos en refuerzo y vamos muy enfocados en refuerzo. Si estamos hablando también de otras geomallas solo para reparto de cargas, no es tan importante. Pero nosotros queremos la malla más eficaz que haya. Lógicamente, si es importante para el refuerzo, para reparto de cargas también será bastante más efectiva, ¿no? Y el concepto nuestro es eso, intentar favorecer la aplicación y como veréis luego, en muchas obras que hacemos, el problema no es nuestro, sino es del asfaltero que viene pisando por detrás y tiene que estar el segundo. Entonces, la última obra que hicimos era ya exagerado, o sea, es que no esperaban ni que corte el tren. Entonces, hay una presión muy grande del asfaltero. Entonces, la ventaja con esto es que si hay una buena preparación del soporte, que está el riego puesto, es muy rápida la aplicación. Nos estamos hablando de al día sin problemas, más de 3.000 metros cuadrados se aplican sin problemas, porque solo hay una máquina. En los países en Polonia tienen 20 máquinas, claro, todos depende de las máquinas. Entonces, son aplicaciones donde puedes sacar rendimientos muy importantes, que es un poco y muchas veces el coste de la obra está ahí, ¿no? Pero luego hablaremos, ya que digo, que los costes, bueno, pues son muy parecidos a lo que hay. Sí. Bueno, continuamos un poco. En esta foto ahí se ve colocada la malla. Viene el riego de adherencia, después de estar seco la emulsión, se extiende la malla, se coloca. En este caso, hicieron como está en la capa entre base e intermedia, no tubilla. Se tiene que romper el río, eso es. Sí, tiene que estar seco, ¿no? Que fue lo que nos pasó allí. Ujú.
Esta es la curva de serviciabilidad, ¿la conocen? De los pavimentos, donde se grafica tiempo versus la condición inicial de serviciabilidad de un pavimento y cómo los ciclos azules son los ciclos de repavimentación, donde se llega a cero la serviciabilidad. Como en naranja podemos ver cómo al aplicar la solución de malla de refuerzo, pues la condición se alarga, ¿no? Tienes que el tiempo de inversión nuevamente para volver a repavimentar se alarga, ¿no? Y la gráfica de barras inferior se ve como, pues sí hay un sobrecosto porque la malla cuesta y tienes un sobrecosto inicial, pero que al final de cuentas el dinero se ahorra a la larga. Bueno, esto no puede faltar nunca. También se han hecho estudios del el impacto de la malla en huella de carbono y en energía, ¿no? Hicimos los estudios con empresas independientes para evaluar cuánto es la comparación si aplicando cuando refuerzas los pavimentos con geomallas de S&P y cuando no los utilizas y pues dan alrededor del doble, ¿no? De cantidad de medición de huella de carbono y de energía. Ok, ¿sobre qué superficie se puede aplicar, no? Hay como tres renglones donde inicialmente en proyectos, ¿no? En obras nuevas. Eh, y se puede aplicar, yo en estos días hablaba con unas personas y me decían que eran de TIPSA, de Rauros, y me decían que el diseño de pavimentos aquí se hace por unos ábacos, ¿no? Y que el paquete de pavimentos, tanto en el canal de carga pesado como en el canal rápido, es el mismo, ¿no? O sea, no debería ser, porque el paso de un camión equivale al paso de 10.000 vehículos en términos de diseño de pavimentos y en términos de carga, ¿no? Pero se dimensiona con el pesado. Se dimensiona con el pesado, pero hay algo que está mal. O estás sobredimensionando o falta el pesado. No es congruente diseñar así, ¿no? Eh, yo les proponía, si tú utilizas un refuerzo en el canal pesado, mantienes la misma cota de trabajo, puedes trabajar con las mismas capas y refuerzas el canal que te interesa, que es donde va a fallar, es donde está diseñado para fallar, allí. Ellos me decían, oye, sí, el tema es también cómo meterlo en la norma, andan con esa traba, ¿no? Luego, también en vías nuevas es muy útil para hacer canales nuevos sobre anchos, pues en las juntas constructivas longitudinales, las mallas te retrasan, te evitan esa junta constructiva que va a haber. Eh, También sobre pavimentos existentes, ya carreteras falladas, sobre capas, también se pueden colocar estas mallas termoadheridas y sobre superficies fresadas, que es lo más común, se utilizan, ¿no? Ok, la secuencia de ejecución para entender cómo funciona, la dividimos en 5 etapas. Primera, recepción de material y almacenaje. Segunda, preparación de la superficie de apoyo. Tercera, el riego de adherencia. Cuarta, extendido y colocación de la geomalla. Y quinta, el extendido y colocación de la mezcla bituminosa en caliente. El material viene en rollos, en pallets. Pues bueno, importante mantenerlos, como tienen bitumen, pues mantenerlos en condiciones normales, climáticas y protegidos, ¿no? Normalmente son el estándar 1,95 de anchura, 1,95 m de anchura, de longitud son 50 metros, porque si no pesa mucho. Un rollo de estos pesa 63 kilos más o menos. Entonces, lo único que tiene que hacer el operario, luego vamos a ver un vídeo de la máquina. Lo único que tiene que hacer es, entre dos operarios, cogen la malla y la incorporan a la máquina. Eso solo es el trabajo que hay que hacer. Lo demás ya es todo automático. Claro, tiene que estar limitada la longitud por esos 63 kilos. Si fuera más, es muy complicado manejarla. Oye, ¿cuánto es? De 3 metros. 1,95, 2. Más 1,95. ¿Y qué sola que tiene 15 centímetros. 15? Sí, Entre 10 y 15. Tanto lateral como... correcto. Tanto Sí. longitudinal como transversal. Ahora bien, Recomendamos unos 15 centímetros. Bueno, sobre todo longitudinal. Transversal con 5 centímetros sería suficiente. y bueno, continúo un poco con
La preparación de superficie de apoyo, pues que quede de forma plana, sin huecos, irregularidades, tratar de nivelarlo. Si hay grietas de más de 3 milímetros, sellarlas. La limpieza es muy importante, barrido enérgico o aire o agua que también ayuda. Tercero, el riego de adherencia. Se hace el riego de adherencia de forma normal, con la misma emulsión. Hay que esperar que seque la emulsión, poner la cantidad adecuada y se procede con la termofusión de la malla, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Pues nuestra malla lleva la misma, o sea, estamos hablando de un riego de adherencia muy parecido al que lleva las dos capas asfálticas. Ni más ni menos, alrededor de 400-500 gramos, depende si está fresado o no. Nos encontramos una vez una obra donde tuvimos problemas y dijimos, ¿cómo es posible que tengamos problemas si la máquina está bien? Y era porque prácticamente el riego de emulsión se lo habían ahorrado, o sea, estaba manchado, o sea, veía si Sí. salía polvo, era espectacular, no había prácticamente nada de riego. Sí. Y ahí incluso decía, claro, pegaba a la malla, en algunas zonas estaba un poquito despegada, pero es que, claro, estamos diciendo, oye, esto no es mágico, esto no, digamos, lógicamente necesita un riego, aunque por lo menos el mínimo que lleva entre capas. Y sí que nos dimos cuenta que la importancia que tiene el riego en una obra donde era un polígono industrial, donde prácticamente por ahorrar no habían puesto prácticamente nada, era increíble. Y sí que Ni nos habían dimos esperado el tiempo de secado, ¿no? ni habían esperado el tiempo No secado. había O sea, era todo rápido, prácticamente sin riego, y ahí, pues claro, todo eso, el soporte es fundamental. No, no es que tenga que tener más de la cuenta, no, no. Con que tenga lo normal es suficiente. Bueno, el punto 4, extendido y colocación con la geomalla. Ahí es cuando está la máquina, empieza a funcionar. Como Iván explicaba, es una máquina que calienta con un soplet, con una bombona de butano, una flauta calienta el gas, la malla, y luego lo compacta, dejándola eh, termoadherida, ¿no? La máquina permite trazar curvas, lo cual es una ventaja muy importante. Tienes que ser sí, experto, o sea, bueno, experto, con una o dos sobritas ya lo coges, porque tiene que llevar tu... Es más, la curva siempre es el problema en estas mallas. La ventaja que tenemos nosotros es que como es flexible, como ha dicho Humberto, es perfectamente aplicable y se hace a menudo en rotondas. Lo que pasa es que ahí sí que el aplicador es donde tenemos que formar para ver cómo da la curva, ¿no? Pero la ventaja es que el material está diseñado también para curvas, por eso es... Vale, esta parte de los solapes sí permite hacer solapes de forma fácil, no hay que estar clavando, sino que el solape pasa una tira y la siguiente tira la pasas 10 centímetros por encima, ¿no? Y al Sí, aquí calentarse no se hay. fusiona y, y continúa, ¿no? Y con eso puedes tener el 100% del área cubierta sin problema, ¿no? Otro detalle, el detalle de solape a la hora el tren de avance, el solape transversal, colocarlo de la misma forma como va a ir el tren de asfalto para que no se levante, ¿no? Para que no se levante, sobre todo bueno, pues en situaciones complicadas, en ese caso no se va a levantar. Aquí a lo mejor no se levanta, pero siempre hay que favorecer el solape, el mejor punto de solape. Porque me acuerdo de las primeras obras que hicimos en España, la mayoría de veces no, la primera y segunda, pues se pueden hacer de esta forma, que no se levantarían, pero dices, hombre, lo normal es favorecer, siempre ir ¿no? a favorecer el material y que no se levante nada. De esta forma, si levantamos, o sea, lo que tiene, ¿cómo se hace? Es con el paso uno. Es decir, tú llegas, aplicas los 50 metros y una vez que lo aplicas, vas un poquito para adelante, levantas la malla que has aplicado para introducir por debajo la verde, que es la segunda capa. Y ahí no vas a tener problemas de nada. Hay un detalle, Muestra, ya te digo, 2 minutos más. sí, para tramos pequeños se puede también hacer sin la máquina y utilizar una bombona de butano y un soplador también. Para hacer un solape muchas veces hay que tener una bombona de butano, se calienta y se pisa con algún rodillo manual, cepillo. O sea, permite esa flexibilidad de hacerlo manualmente, ¿no? Con la bombona. No es igual, el rendimiento de la máquina es mucho mayor y queda mejor, Con un soplete. pero con un soplete se puede trabajar, ¿no? No es recomendable, pero... El último paso, el extendido de compactación de la mezcla bituminosa en caliente. Yo le puse tener cuidado al giro de los camiones, que siempre adelante, pues al hacer, pueden deformar la malla. Los camiones, A pesar de que tienen, sí, tienen la arenilla esta que ayuda para que la fricción no sea tan directa. Y Pues, sobre todo si hay pendientes, los camiones van muchas veces en alguna obra van como locos, pendientes, le da igual de frenar.
Pues hay que tenerle en cuenta y explicarles que tienen que tener cuidado, porque nos estamos haciendo alguna obra y ahí van como... Y otro punto importantísimo que a mí me parece que estas mallas tienen es que son fresables. La malla soporta mucha tracción, pero a la hora del corte se puede cortar con un corte. Inclusive cuando hay bocas de visita o otras invernales, pues la máquina pega la malla y después con un cóter lo cortas y despegas la malla de la tapa y queda totalmente sellada. Por tanto, se fresa con facilidad. El fresado, además, no solo que se fresa, sino que se lo puedes reciclar en planta, ¿no? El corte con las escarificadoras normales deja de residuo unos pelillos de entre 3 y 5 centímetros de fibra, ¿no? Y al final de cuentas la fibra es inerte y entra en mezcla en planta, donde se han hecho ensayos en tamaño real y se ha comprobado de que se puede reutilizar ese material del fresado. Se hicieron un estudio donde se colocaba la malla, se fresaba la malla, se llevaba a la planta y se reciclaba en planta con un porcentaje mayor del 30% y las mezclas funcionan perfectamente, no producen ningún tipo de falla, ¿no? Esto es fundamental, porque, por ejemplo, si coges un plástico, un poliéster, no lo vas a poder fresar, ¿no? Y el problema que tienen en ese tipo de mallas es que es muy complicado cuando hay que quitarlas, las máquinas tienen muchísimo Sí, te problema. trancan, Se te trancan. atrancan y buah, y es muy complicado. Este tipo de mallas, Estos se cortan. tanto el vidrio como carbono, son materiales, como hemos hablado, más rígidos. Y la ventaja de trabajar con estos materiales rígidos es que no, como veis, la trituradora, la fresadora se las lleva a verter sin ningún tipo de problema. Es una ventaja también. Bueno, un poco los ejemplos, lo que hablaba Iván del caso de Portugal, este es un listado de obras de Portugal viejo, ¿no? Y ellos ya llevan desde el 2004 al 2014 570.000 metros cuadrados de malla aplicada en Portugal. Por tanto, no es que es innovadora para España, pero es una tecnología desarrollada, probada, tanto en obras como en laboratorio. No es nada que sea nuevo y no esté probado, ¿no? Aquí fotografías de la malla aplicándose en una autovía en Portugal, donde se ve un trazado, una especie de curva. Son mallas que fabricamos nosotros en una planta en Polonia. Es la que suministra todo el grupo. Desde el año 2002, 2003 está ahí la planta en el norte de Polonia, no en Varsovia, cerca de Gdansk, y ahí, en el norte, y ahí es donde fabricamos Y nosotros. viene creciendo, ¿no? Y más o menos 2000, no sé si es 2002, 2003, desde vamos, la tecnología la tenemos desde ese momento. No, que la fábrica se ha venido incrementando Bueno, el tren de producción, el tren de ¿no? producción sí, porque el incremento en Europa ha sido exponencial, sobre todo en Polonia. En Polonia, diría en los últimos 5 años ha habido un incremento espectacular. No sé, bueno, es alucinante. Es el país que nosotros nos vendemos. Bueno, más fotografías de cajuelas reforzándose en Portugal, sellando las grietas antes de colocar la malla, fotografías de obras en túneles en Portugal. Portugal, trabajamos codo con codo, por eso tenemos Sí, mucha- aquí ensayos de laboratorios elaborados por el NEC. El NEC es como el CEDEX de Portugal, donde ya hay un avance con estas mallas, donde hay un documento de aprobación del material, donde comprueban que el material cumple con todas las características que nosotros estamos aquí hablando. Pues el NEC Claro, ya lo tiene documentado, ¿no? allí exigen, además, según me dijeron en Portugal, Felipe, ya el control de calidad te exige. Entonces, una obra con mallas y tiene que venir una empresa de control de calidad a sacar unos testigos, llevar al laboratorio y testar la adherencia. Es un poco lo que se hace, Sí. lo que veis en la imagen izquierda. Y en Portugal prácticamente el 90% de obras llevan un control de calidad con el ensayo del Leuner o el ensayo acortante que haya y lo tienen como requerimiento ahí. Poco a poco, pues se establecerán en muchos países, ¿no? Aquí poco a poco. Pero creo que es útil para saber si ha adherido o no ha adherido. Es la única forma Sí, de controlarlo. esta fotografía es de una zona semiurbana, ¿no? Donde se ven bocas de visita, curvas, aplicada la malla en una curva termofusionada sin problema. Obras de aeropuerto, este era uno en Portugal, Lisboa. Es en el de Lisboa, sí.
Y luego el caso de la autopista Ayrton Senna de Sao Paulo, una autopista que estaba sobresaturada de tráfico y que fallaba cada 6 meses. Era un caso especial de que cada 6 meses había que volver a repavimentarla. S&P entró con un programa de probar para incrementar la vida útil. Se pretendía un año y después del trabajo se logró más de un año. Así estaba la autopista cuando la fresaban. Entre 3 y 6 meses, sí. Luego la cambiaron. Esto es muy típico. Yo lo he visto en España, aquí, en autopista que las fresas y están así y le colocan 3,5, 3,5 cm. El problema que pasa en esta autopista en Brasil es que estaban muy mal, las capas inferiores estaban muy deterioradas. Y el problema es que el pavimento asfáltico aguantaba entre 3 y 6 meses, 3 meses en pesados y claro, Ayrton Senna, la autopista es una de las, probablemente es la que más camiones pasen, circulen y vehículos al día. Y había un problema enorme. Nuestro antiguo director de Portugal nos contó esta casuística, que es el que creó la empresa en Brasil, en Portugal, se fue a Brasil y se encontró con este caso. Le dijeron, oye, no, si es que no te vamos a pedir nada, lo único que te queremos pedir es intentar aplicar una solución que dure más de 3 o 6 meses, que es lo que estamos ahora aplicando, ¿no? Y se aplicó y, bueno, pues creo que duró más de 2 años. Bueno, es un caso particular, pero bueno, la eficiencia Sí. del refuerzo fue carbono, porque dijeron, entre vidrio y carbono vamos a aplicar la solución más efectiva para ver lo que aguanta. Ok, aquí está el modelo de trabajo que proponemos nosotros, donde el S&P pone la máquina y pone la asistencia técnica y por parte de la constructora pone el torito y dos personas para ayudar al cambio de los rollos de material, ¿no? Ese es el modelo colaborativo que nosotros estamos proponiendo actualmente, ¿no? Lo que preguntaba de cómo se engrana todo el trabajo, ¿no? Siempre estamos presentes en todos los trabajos. La máquina te da un rendimiento importante y nos ha funcionado de esta manera, ¿no? Está presente. No es que simplemente vendemos a los rollos que el constructor vea cómo los coloca y cómo hace, y nos llama por teléfono, sino que tenemos una presencia activa en cada obra, ¿no? Ok, los materiales que hay, ¿no? Básicamente hay tres tipos, ¿no? Está el Carbofalt 200/200. Este material es de fibra de carbono transversal y longitudinalmente. 200 kilonewton de resistencia transversal, 200 kilonewton de resistencia longitudinal, ¿no? Es el más fuerte, es el más costoso. Suele ser el que menos se aplica. ¿Dónde lo aplicamos? En zonas donde de verdad hay problemas, en zonas donde no son carriles, donde no hay dos carriles donde los coches pasan en una dirección, sino en aeropuertos, por ejemplo, donde tienen que pasar en múltiples direcciones, en entradas de parking muy deteriorados, donde haya cambios de direcciones. Sí. No es muy común el material, pero sí es verdad que en esas situaciones es el más efectivo. Sí, depende del nivel de refuerzos que uno quiera, ¿no? Si tu problema lo quieres resolver y poner varias capas o una capa, cuesta más, pero tienes más potencia en el material. Para puertos y aeropuertos es lo recomendable, ¿no? Claro, Paradas de buses. y sobre todo porque las direcciones no van en un carril. Normalmente se solicita las fisuras portativas en la dirección longitudinal por El, esfuerzos en esa dirección. el siguiente tipo de material es el de fibra de vidrio en ambas direcciones. Este tiene una resistencia de 120 kilonewton metro en ambas direcciones. Es otro precio y también resuelve el problema de una forma fuerte, ¿no? Con 120 kilonewton metro es potente, ¿no? Y el tercero es un intermedio, un híbrido, donde tiene fibra de vidrio en sentido longitudinal y fibra de carbono transversal, ¿no? Este es probablemente casi el 50% de las ventas sea de este material. Es un material que no se aplica mucho. Te digo, en carreteras se utiliza mucho donde de verdad tienes problemas de fatiga importantes y las fatigas son debidas a problemas en una dirección porque la carretera, cuanto más sufre, ya que está limitada de anchura, cuanto más sufres, tienes que coartar los esfuerzos longitudinales. Por tanto, las fibras están en transversal. Es el que más se utiliza. Son materiales que tienes que tener mucha experiencia. Pues normalmente, claro, no es lo mismo un carbono que un vidrio. ¿Cuál es la diferencia? Veis aquí en lo que se llaman los filamentos. En cada filamento
de carbono, el hilo de carbono es muchísimo más fino que el vidrio. Entonces, a lo mejor aquí hay 10 veces más pelos de carbono por dentro que de vidrio. El vidrio es un material más que pesa más. El carbono, pues puede haber dentro de ahí hay millones de hilos de carbono, cuanto a lo mejor de vidrio, pues hay cientos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Siempre tiendes a son materiales que se agrupan en un filamento, pero sí que si eres muy, muy experto, nos han llegado a decir que tiende a ser un poquito más, más maleable, un poquito mejor el carbono por eso. Ahí es donde se van. Pero prácticamente es muy parecido. En puesta ahora estamos hablando de dos materiales que se aplican muy bien. Sí, es optimizar un poco los materiales, ¿no? En esta malla, perdón, habéis dicho que al ser son las retículas de las dos, la fibra de carbono va en el sentido longitudinal del... No, al contrario. Al contrario, porque las fisuras normalmente son longitudinales. ¿Vale? Las fisuras son en sentido de la rueda. Claro, La mayoría. la mayoría si la carretera, si todos los coches Entonces, van para en la misma dirección, amarrarla, la amarras con carbono. ¿cuál es la diferencia? Claro, que dices, joder, tienen un material como el carbono, que es caro, y dices, muchas veces no tiene sentido meter carbono en las dos direcciones, porque es que vas a hacer un refuerzo que no tiene sentido para la mayoría de carreteras. Entonces se decidió sacar un material con carbono y vidrio donde el coste es muchísimo menor y dices, hombre, pues prácticamente es la mitad de coste. Entonces dices, con este coste ya directamente resuelvo la mayoría de problemas. Salvo en casos especiales como en aeropuertos o en otras zonas donde sí que es necesario la otra malla. Un poco para dar una mayor eficiencia de coste a la solución, tanto de coste como técnica. Las dos. Que la descripción de la partida que nosotros sugerimos es la siguiente: suministro, transporte y colocación de geomalla de refuerzo de fibra de vidrio o carbono, resistencia a la tracción de 120 kilonewton o 200 kilonewton sobre metro, embutida en betún para refuerzo de pavimentos, adherida por termofusión y la unidad metro cuadrado.